Tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de preparación para la maternidad y paternidad dirigido pues a mujeres embarazadas y su familia. Nosotros somos de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, del programa de Medicina Familiar, junto con los estudiantes de octavo semestre de Medicina. Hemos organizado estas sesiones para que pues todas las mujeres gestantes y sus familias puedan adquirir conocimientos e irse preparando para esta etapa diferente que van a tener que vivir en sus familias. Creo que ya estamos todos. Hay algunas mamás ya conectadas, no sé si alguno de ustedes las conocen, pues para que nos presentemos. Sí, doctora, buenas tardes. Por acá tenemos la compañía de la mamita Andrea Tovar. Súper. ¿Ya tiene el micrófono? Sí, buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenida. Y espero que pues hoy puedas aprender muchas cosas acerca de los cambios que nos ocurren a las mujeres durante el embarazo y pues cualquier duda que tengas, estamos dispuestos a responderla, ¿bueno? Entonces, súper bienvenida. Listo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos, doctores. Bueno, listo, doctora. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Esteban Ramírez. Somos, como ya la doctora lo mencionó, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Y en esta tarde vamos a hablar, vamos a platicar con ustedes acerca de los cambios físicos por los que una mamita pasa los 9 meses de gestación. Entonces vamos a hablar del qué me pasa y qué nos pasa. Entonces digamos que en este conversatorio vamos a hablar de esos cambios emocionales, de esos cambios físicos. Vamos a hablar un poco de los trimestres que se evalúan, esos trimestres donde el médico lleva ese control para que el bebé y la mamá estén en un ambiente sano, esté todo muy bien antes de que la mamita dé a luz. Vamos a hablar de cambios físicos específicos, digamos, enfocados a qué le pasa a mi corazón ahora que estoy embarazada, qué le pasa a mis pulmones, cómo va a cambiar mi cuerpo, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a abordar en esta tarde. Vamos a arrancar con esta pregunta, un poquito como para romper el hielo, para que pues nos conozcamos mejor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mayor preocupación en tu embarazo? Entonces la mamita que está conectada con nosotros, si nos puede compartir, si quiere contarnos algo en este momento de su embarazo, ¿cuál es la preocupación que de pronto ella tiene? Andrea, el doctor esto nos pregunta como cuáles son tus preocupaciones durante tu embarazo. ¿Qué es lo que más te preocupa? Bueno, sobre todo saber si el bebé está se está desarrollando de manera adecuada, ¿sí? Pues porque digamos que las ecografías botan un cierto riesgo y pues dependiendo a eso transcurre el embarazo, ¿no? Como con esa zozobra de lo que va pasando de ahí en adelante. Digamos que todo parte de la primera ecografía, que es la translucencia nucal, que es la más importante. Ok, o sea, lo que más te preocupa es eso, ¿cómo viene tu bebé? Sí, sí. Ok. Sí, y si yo de pronto estoy en los hábitos adecuados para que él se forme de la manera adecuada. Ok, perfecto, listo, muchas gracias. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera participar? O de pronto de las personas que están en el conversatorio, en esta charla, de pronto conocen alguna preocupación que tengan las mamás durante el embarazo. Sí, Esteban, yo personalmente he escuchado varias mamás que se preocupan porque, digamos que en su vida cotidiana llevan como unos hábitos que comúnmente hacen, por ejemplo, levantarse temprano, salir a trotar, bañarse, ir a trabajar,
Entonces a veces la preocupación de la mamá es, bueno, ¿puedo yo seguir llevando mi vida común y corriente o qué debo hacer ahora? Lo que yo le hago, o sea, lo que yo hago en mi vida cotidiana puede afectar a mi bebé. Es algo que también he escuchado comúnmente. Claro que sí, doctor. Es muy frecuente y esa es, digamos, como la idea de esta charla que estamos teniendo. Probablemente al final de la charla ya hayan muchas respuestas a esas preguntas y a esas dudas que las mamás tienen. Entonces, vamos a seguir esta actividad eh, con una sección que la hemos llamado mitos y verdad. Entonces, vamos a exponer un mito, vamos a exponer de pronto sea un mito, de pronto sea una verdad. Entonces, la idea es que nosotros compartamos qué sabemos de las personas que nos acompañan, de la mamita Paula Andrea, qué ella ha escuchado, qué le han dicho acerca de pronto mitos y verdades que tengamos en el embarazo. Entonces vamos a empezar con esta. La embarazada debe comer por dos. ¿Hay alguna sugerencia? ¿Han escuchado esto? Esto, sí, es muy frecuente eso, que como hay dos seres, la mamá y el bebé que está creciendo, entonces muchas veces damos esa recomendación de que la mamá debe comer por dos y nos subimos mucho de peso. Claro que sí, esta es una de las cosas que, digamos, que se dicen mucho y se recomiendan, que por el hecho de entonces de estar con otra personita hay que comer por dos. Y pues vamos a mirar que esto no es verdad. Eh, lo que pasa es que, digamos, hay ciertas, digamos, factores nutricionales que la mamá debe mantener en su embarazo, diferentes tipos de comidas, diferentes grupos de alimentos que la mamita debe comer, pero no es verdad que la mamita tenga que comer por dos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se les dice a las mamás? Y es que lo que pueden hacer es bajar un poquito las cantidades de lo que es su desayuno, de lo que es su almuerzo, de lo que es su cena, pero aumentar las veces en las que comen en el día. Digamos que este es el consejo que se le da porque digamos que puede haber una preocupación cuando una mamá sube de peso, que no es, digamos, como lo que se aconseja. Entonces, digamos que hay una delgada línea entre decir, tengo que comer saludable, pero tampoco puedo comer lo que sea simplemente porque tengo que alimentar, digamos, a otra persona. Entonces, digamos que esto es catalogado, digamos, como un mito. No es necesario que la mamita tenga que comer por dos. Es una mamá que puede comer lo que ella quiera, es una mamita que tiene que comer saludable por su bebé, pero no es necesario que ella tenga que comer en exceso para, digamos, suplir la comida del bebé. Vamos con el siguiente que dice, ¿el sexo puede provocar un aborto? ¿Alguna idea? ¿Han escuchado sobre esto? ¿Qué opinan las mamás? ¿Qué les han dicho al respecto de esta frase? Aquí nos responden que mito, mito, mito. Ok. Nos están respondiendo por el chat que es un mito. Esteban, no te estamos escuchando. Aló, aló. Ya, ahora sí te escuchamos. Bueno, entonces les decía que no es verdad que el sexo puede provocar un aborto. Digamos que es a menos de que el doctor que esté llevando los controles prenatales, cuando usted visite a su médico para saber de su salud, de la salud de su bebé, le ponga alguna, digamos, como restricción por diferentes, de pronto, condiciones, de pronto, por diferentes patologías o enfermedades que la mamita tenga. Entonces vamos a decir que se puede contraindicar tener relaciones sexuales, pero es una práctica muy saludable, es una práctica muy natural. Las mujeres pueden hacerlo, puede haber penetración como una actividad sexual normal. Y ya, esto es un mito. Entonces, digamos que una de las justificaciones es que el cuello del útero tiene unas capitas que van a proteger, digamos, todo lo que puede hacerle daño al bebé, hacerle daño al bebé.
Entonces es una práctica muy segura. De pronto hay algunas mamitas que mencionan que de pronto por la posición, entonces lo ideal es hablar con la pareja, llegar a una posición donde la mujer, pues por su condición física, que su pancita está más grande, pueda encontrar una posición que mejor le favorezca, y eso pues son cosas que ya hay que hablarlas en pareja para que tengan una práctica pues saludable. La mujer embarazada no puede vacunarse. ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿Alguien que nos quiera comentar? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es mito? También ese también es frecuente en el que decimos que las mamás, las mujeres durante el embarazo no deberían vacunarse, eh, pero yo creo que es un mito más que una realidad. Aquí nos están respondiendo en el chat que es un mito. Correcto, claro que sí, doctora. No es verdad, entonces vamos a decir que es un mito. No es verdad que la mujer embarazada no puede vacunarse. Digamos que hay algunas vacunas que pueden, digamos, de cierta manera perjudicar la salud del bebé, pero hay otras vacunas que son necesarias cuando están en su embarazo, que van a ser necesarias para esa protección, tanto como de la mamita como para lo del bebé. Entonces vamos a tener que se recomiendan las tres vacunas, principalmente la de influenza, la de tosferina y la de tétanos, que se hacen a lo largo del embarazo. Y ya en caso particular de que la mamá a fuerza mayor tenga que viajar, digamos, como una zona endémica, donde esté digamos, indicado una vacuna como la fiebre amarilla, ya tendría que la mamá hablar con su médico de cabecera y dialogar y llegar como a un acuerdo para mirar qué se puede hacer al respecto del viaje. Pero no es verdad que la mujer embarazada no puede vacunarse. Otro, no puedes ir a la piscina o al spa cuando estás embarazada. ¿Alguna idea? ¿Hemos escuchado algo de eso? Mito. Sí. No sé si Andrea o tenemos otra mamita que es Luisa Arias. No sé si ellas han escuchado algo acerca de esto, porque es frecuente que les digan que si van a la piscina pueden tener infecciones vaginales o infecciones de vías urinarias. No sé si han escuchado algo de eso. Sí, sí, de pronto se menciona algo al respecto de que no puede, no es que uno no pueda ir, lo que pasa es que pues uno debe mantenerse lo menos húmeda que pueda para evitar la infección, pero pues de poder ir sí se puede, solo pues con las debidas precauciones, es lo que me han dicho a mí. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Entonces vamos a encontrar que es un mito, efectivamente. No es verdad que no puedes ir a la piscina o al spa cuando estás embarazada. Entonces digamos que ya habíamos hablado de esa protección física, de esas barreras que tiene la mujer en el útero, digamos que hay un taponcito mucoso que va a proteger, digamos, esa entrada como de bacterias, va a proteger en el cuello del útero, y también pues el pH vaginal va a cumplir esa función. Entonces, es un mito, efectivamente, puede ir a la piscina como cualquier actividad que a la mamita le guste hacer, porque esto pues es un mito. Si la madre no satisface un antojo, el bebé tendrá una mancha en la piel. Yo creo que esta es una de las comunes que de pronto se escucha mucho. ¿Hay alguien que quiera participar, mencionar algo? Lo he escuchado es que si uno no satisface el antojo, el bebé nace con la boca abierta o algo así. Ok. Sí, eso es frecuente que nos lo digan. Bueno, entonces encontramos que no es verdad, efectivamente no es verdad que si la madre no satisface un antojo, el bebé tendrá una mancha en la piel. Eh, Igualmente, lo de que los bebés de pronto nacen con la boca abierta, me decía la mamá, digamos que esto es un mito, es como una creencia, digamos, errónea que se tiene. Y es verdad que en el embarazo hay ciertas alteraciones hormonales que llevan a la mamá a tener ciertos antojos, ciertos deseos por hacer cosas, por comer cosas, pero entonces digamos que lo que se recomienda es que la mamá pueda satisfacer esas
esos deseos y esos antojos que son saludables, y pues hay que considerar esos antojos que de pronto no le benefician tanto a la mamá, más para cuidar la salud del bebé como la salud de la mamá, pero es un mito que esto puede ocurrir. Y creo que esta es la última que tenemos. ¿Se puede saber el sexo del bebé por la forma del abdomen? ¿Alguna idea? ¿Algo que quieran compartir? ¿Nos han escuchado esto? Yo lo había escuchado y, o sea, sé que esto es mito, o sea, yo creo que es mito, pero sí lo había escuchado en muchas mamitas acá en mi familia, que decían, ay, que va a ser hombre porque la pancita está más triangular o algo así decían. Sí, ese es muy frecuente. No sé si las mamás que están conectadas, está Luisa Arias, Luisa Castillo, Gina Arce, no sé si les han dicho algo así, definido el bebé, el sexo de su bebé por la forma de la barriguita. Creo que Bueno, no, entonces sí. digamos que esto efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, no, encontramos que esto es un mito también. No es verdad que se puede saber el sexo del bebé por la forma del abdomen. Digamos que no, hasta el momento no hay bases científicas que nos puedan decir que, como efectivamente le decía el doctor Julián, que porque la barriguita entonces esté más triangular hacia arriba, entonces es un niño, y si es más anchita en la base, entonces es una niña. Digamos que no hay prueba científica para esto, entonces digamos que no hay razón para creer esto, pero digamos que hay un dicho que dicen hasta un reloj averiado eh, alcanza a dar la misma hora 2 veces al día. ¿Sí? Se te fue el sonido otra vez, Esteban. Bueno, entonces, creo que algo le pasó al compañero. Sí, Entonces, bueno, ahí ya están viendo la pantalla, ¿cierto? sí, señor. Sí, señor, dale. Entonces, ahora vamos a entrar como en el tema que nos compete, que es los cambios físicos del cuerpo. Entonces, a esta charla decimos llamarla ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa? Entonces, pues vamos a empezar. Le doy la palabra a Carlitos, a mi compañero Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, como ya pues dijo mi compañero, pues vamos a empezar hablando pues del tema de cambios físicos eh, y fisiológicos en el embarazo. Pero pues antes de ello tenemos que hablar de lo que es lo normal, las generalidades como tal del embarazo, la anatomía y pues propiamente los cambios que se dan durante el embarazo. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar primero lo que es los periodos y lo que pasa cada trimestre durante el embarazo. Bueno, entonces vamos a comprender que el periodo de gestación del embarazo básicamente se define como el desarrollo pues del feto, del bebé dentro de la madre, y pues el cual se calcula o digamos se mide como tal el tiempo desde la última fecha de la menstruación, desde la última regla de la mamita hasta el momento del parto. Y pues aproximadamente el parto dura unas 40 semanas, pero sin embargo ya vamos a ver qué es lo que pasa cuando, pues, digamos, nacen antes o después, ¿listo? Entonces vamos a tener que el primer trimestre, pues, comprende desde la semana 1 hasta la semana 12. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí básicamente? Es el periodo de fecundación. Entonces, vamos a ver cómo está la imagen, que es en el momento el cual, pues, el espermatozoide, pues, va a fecundar el óvulo y se va a formar lo que llamamos el cigoto, que el cigoto básicamente es la célula donde se va a desarrollar como tal este feto. ¿Listo? Este feto va a viajar como tal, como vemos en la flechita, va a viajar, digamos, se va a fecundar dentro de lo que vamos a ver ahorita, lo que son las trompas de falopio, y va a viajar al útero. En el útero se va a prender dentro de las paredes y ahí es donde se va a empezar a desarrollar. Entonces, básicamente en este primer trimestre lo que vamos a tener es esa implantación propiamente y el desarrollo, digamos, como tal, de lo que es, bueno, el inicio del desarrollo del feto, ¿listo? Entonces, vamos a ver que se van a desarrollar estructuras importantes para que haya, digamos, todo ese ambiente y todas esas necesidades que requiere el feto para sobrevivir y poder desarrollarse de manera, digamos, bien, de manera buena dentro de la mamita. Entonces, vamos a ver que, no, suba un poquito por favor, eso. Vamos a ver que, pues bueno, se va a empezar a formar el embrión y pues van a empezar a desarrollarse lo que, digamos, son como esos primeros sistemas y esos primeros órganos propiamente del bebé.
Incluso en el primer trimestre es donde se forma el corazón, porque por ejemplo hay mamitas que dicen, no, que el bebé de pronto yo no sé cuándo se forma el corazón o cuando tiene, digamos, los pulmones y eso, estructuras importantes como el corazón o los vasos sanguíneos o incluso lo que llamamos la circulación y un poco de la función del riñoncito se va a formar en estas primeras semanas. Y aparte es importante que vamos a tener una estructura muy, muy importante que es la placenta. Entonces, la placenta básicamente es ese medio de comunicación, por así llamarlo, que tiene la mamita con el bebé y le va a aportar nutrientes y oxígeno, pues que requiere el bebé para desarrollarse y pues para mantenerse saludable. Entonces, básicamente eso va a pasar en el primer trimestre. ¿Listo? Luego avanzamos en el segundo trimestre, que el segundo trimestre pues abarca lo que es ya la semana 13 hasta la 28. Entonces, importante acá, desde el primer trimestre, como ya lo dije, empiezan a formarse los órganos del bebito. Y en este trimestre es donde ya la mamá puede percibir lo que son los movimientos fetales, cuando los bebés dan pataditas, más o menos hacia este trimestre es que la mamá ya tiene esa percepción de movimiento como tal del bebé. Y pues también como tal, las extremidades, los bracitos y las piernas del bebé ya se van a formar o ya se van como tal a, digamos, a distinguir, ya que pues vamos a ver que por medio, digamos, de la ecografía, en este caso del ultrasonido, ya podemos distinguir de una manera clara lo que es la forma del bebé. Incluso en algunas ocasiones podemos por medio del ultrasonido saber el sexo del bebé. Y también como vemos ahí, hay una huellita. También hacia este trimestre es donde se empiezan a formar las huellas dactilares, como tal de las manos y de los pies, pues del bebito propiamente, y pues como tal el desarrollo pues de los bracitos y los brazos, de los bracitos y las piernas. Y pues ya hacia el final del embarazo, que es el tercer trimestre, vamos a ver que el bebito ya, digamos, puede abrir y cerrar los ojos, o sea, ya tiene como esa función de, digamos, de como tal ocular. Y también vamos a ver que el cerebro como tal del bebé ya empieza a tomar control propiamente, digamos, de los sistemas del bebé. Porque antes, en los demás trimestres, la mayoría de cosas, digamos, las sigue aportando la mamá. Digamos, todo lo que es las funciones propias del bebé dentro de la mamá siguen siendo parte, digamos, del funcionamiento de lo que es de la mamá. En cambio, ya en el tercer trimestre, ya lo que es el cerebro del bebé empieza a controlar como tal las funciones. Entonces, la función del corazón, la función de los pulmones, la función del riñón, la función de lo que es el estómago, el intestino, todas esas funciones las va a empezar a controlar el bebé, a pesar de que no están totalmente maduras, porque vamos a ver que hay ciertas cosas que terminan de desarrollarse ya cuando el bebé nace, después como tal del parto. Y pues entre ellas vamos a ver qué es el sistema pues de los huesos. Los huesos del bebito básicamente hacia el tercer trimestre ya vamos a ver que están, por así decirlo, completamente formados. Sin embargo, siguen siendo muy elásticos y siguen teniendo como una capacidad de seguir creciendo, ya que pues vemos que los niños cuando nacen eh, pues tienen la capacidad como tal de crecimiento hasta, mejor dicho, hasta la adolescencia. Entonces, como les decía al principio, más o menos aproximadamente sabemos que lo que debe durar un embarazo es unas 40 semanas. Sin embargo, hay ciertos términos y pues ciertas condiciones que tenemos que tener en cuenta si el bebito nace antes, después o durante este periodo de tiempo. Entonces, cuando un bebé nace antes de las 37 semanas, lo vamos a llamar prematuro o pretérmino. Bueno, ¿y por qué es importante aclarar esto? Porque muchas mamás a veces nos, o sea, preguntan o tienen la duda, bueno, ¿y qué importancia tiene si de pronto nace después o antes? Y básicamente es como lo hemos visto, hay ciertas cosas que se desarrollan durante, digamos, como tal lo que es el embarazo y los trimestres. Entonces, hay ciertos riesgos que, digamos, hay que tener en cuenta y pues hay que llevar de la mano con lo que es el personal médico, pues en este caso con nosotros, con todo lo que es la parte pues, de ginecología, de pediatría, especialmente los niños que nacen antes de las 37 semanas, porque muchas veces, por ejemplo, sus pulmoncitos no están bien desarrollados o pueden tener alguna alteración como tal en otras partes, en su corazón incluso. Bueno, ya lo que es el periodo entre 37 y 40 semanas
es el bebito que llamamos a término. Es, digamos, como el tiempo en que, perdón, que llamamos, digamos, normal, o digamos que es como el promedio normal de, como tal, de, pues, de nacimiento, y es como el periodo que comprende como tal todo el desarrollo. Y después de las 40 semanas, que lo llamamos postérmino, pues digamos ya tiene otras alteraciones, pero sin embargo no van a ser como tan de riesgo como un bebé que sea pretérmino. Entonces es importante saber como tal la edad gestacional, la edad como tal, y pues las semanas en las que nació el bebito, pues para llevar un mejor control y un mejor seguimiento, pues para las mamitas y pues obviamente por parte de lo que es el personal pues de salud y todo esto. Esto, doctor, yo quiero hacer ahí una intervención y es con respecto a los tiempos de duración de los trimestres, porque muchas veces estamos hablando un lenguaje diferente entre las mamás y el personal de salud, porque el personal de salud usualmente decimos, no, es que estás en la semana 15, estás en la semana 20, en la semana 18, y a veces las mamás no nos entienden cuando estamos hablando de esos términos de tantas o tantas semanas. Entonces, importante decirles que el primer trimestre, es decir, hasta la semana 12, pues son los primeros 3 meses del embarazo. Sí, entonces en los primeros 3 meses del embarazo, como les decía el doctor, es en el que se forman casi todos los órganos del bebé, ¿sí? Se forma el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, y se forma también una parte muy importante que es todo el sistema nervioso central y la columna vertebral del bebé. Por eso es que es tan importante iniciar los controles prenatales temprano y tomar el ácido fólico incluso antes de iniciar el embarazo, porque en esta época el ácido fólico es súper importante para que se dé una adecuada formación de esos órganos del bebé. El segundo trimestre, entre la semana 13 a 20, 13 a 28, son los segundos 3 meses, es decir, el mes 4, 5 y 6, y el tercer trimestre son los siguientes 3 meses del embarazo. Entonces, como para que las mamitas les quede un poco más claro cuando les hablamos en semanas, que yo sé que a veces hay muchas que ya conocen este lenguaje, pero hay otras que todavía como que se quedan así porque como no entiendo, porque pues es muy común que llevemos las cuentas por meses, pero nosotros como profesionales de la salud llevamos las cuentas por semanas, porque es un poco más exacto y ya se sabe, pues, o sea, está como estandarizado en qué semana deben hacer un bebé y estas cosas. Entonces, les quería como hacer esa aclaración con respecto a los periodos del embarazo. Listo, continuemos. Listo, sí, señora doctora. Entonces, bueno, eso como tal, hablando un poco de lo que es, digamos, las generalidades del embarazo, qué pasa en cada trimestre, como de manera pues muy general, pero pues es importante que lo sepan. Bueno, luego otra cosa importante que toca tener en cuenta durante el embarazo, y es que un síntoma, un signo común que ocurre pues en las náuseas y el vómito. Muchas mamás dicen cosa, o comer, mejor dicho, qué tengo que hacer. Entonces, básicamente, creo que ya lo dijimos al principio de la charla, pero sin embargo, lo vuelvo a repetir, y es que la gracia no es que no coma, al contrario, pues la mamita tiene que comer, pero que le disminuya la cantidad, digamos, de alimento, pero aumente la frecuencia, sí, o sea, la frecuencia, que coma más veces al día, pero pues en cantidades más poquitas. Básicamente, eso va a ayudar y pues va a mejorar como tal los síntomas de las náuseas y el vómito. También se recomienda que los alimentos sean ricos en carbohidratos, por ejemplo, el pan, los cereales, la papa, todo este tipo de comidas, y principalmente como tal las mamitas. Otro aspecto es que los alimentos sean a temperatura ambiente, por dos cosas. Uno, a veces la temperatura propiamente de la comida, si está muy fría, muy caliente, puede alterar, digamos, localmente cuando como comen, o sea, por ejemplo, cuando baja por el esófago, o sea, cuando está bajando propiamente la comida antes de llegar al estómago, eso puede hacer que la mamá sienta como un ardor, como un reflujo, y eso puede llevar al síntoma como tal de las náuseas.
Y también es que los alimentos que están como a ciertas temperaturas, sea la comida que sea, y pues ese olor, ese, como, sí, como esa sensación de ese olor, también puede hacer que la mamita sienta como tal las náuseas y el vómito. Entonces, pues es recomendable que los alimentos normalmente siempre estén como a una temperatura ambiente, una temperatura más o menos, digamos, controlada. Con eso va a sentir menos ese síntoma. Tomar más agua también es recomendable a la mamá para disminuir como tal las náuseas, aumentar la ingesta de líquidos como tal y pues evitar lo que es los alimentos, digamos, que sean irritantes o que no le apetezcan a la mamá. O sea, hay gente que dice que tiene que comer esto, ¿no? Si la mamá no le gusta, sabe que eso no, digamos, no le apetece, no le es mejor que no coma cosas que ella no quiere o que sabe que de pronto le pueden llegar a causar otro tipo de cosas. Es mejor que la mamá coma, digamos, lo que le apetece en las cantidades como son, a la temperatura que es, básicamente. Listo, entonces los dejo con mi compañero, Juli. Bueno, entonces también aquí queríamos abordarles un poco de cuáles son los signos de alarma que ustedes deben tener pues para consultar al servicio de urgencias, pues porque muchas mamitas no los conocen. Entonces, mamitas que si tienen fiebre de más de 38 grados centígrados o más, deben ir al médico. Si sienten dolor, molestias o si perciben sangre cuando orinan, tienen que acercarse a urgencias. Si presentan vómitos, o sea, mucho vómito que no cede con nada, también es para alarmarse. Que se golpeen o tengan un accidente importante, también sería bueno que fueran a que les hicieran un chequeo a ustedes y al bebito. Si presentan que se les inflamen mucho los que son las manos, la carita, los tobillos, también deberían ir, que empiecen a ver como destellos, que empiezan a ver manchitas, que tengan la visión borrosa, que les dé un dolor de cabeza supremamente fuerte, un dolor abdominal que sea similar a una contracción o que sea un dolor demasiado fuerte que no pase con nada, también deben ir. Si empiezan a sangrar, un sangrado abundante, es muy importante que vayan al médico y si se les rompe o que eso que dicen que se rompió el líquido, que se rompió la bolsa, que parece como si se orinaran, pero el líquido es color verdoso. Si tiene mal olor, pues también tienen que ir al servicio de urgencias. Bueno, ahora entrando más en el tema de los cambios físicos, vamos a hacer como un pequeño acercamiento a cuál es la normalidad y cuáles son como las partes del cuerpo para que las mamitas se ubiquen en su cuerpo. Entonces, este es una gráfica. Entonces aquí podemos ver en la parte superior, ¿están viendo el cursor? ¿O no se alcanza a ver? Hola. No, no se alcanza a ver, Julián. Ya. Ok. Ok, bueno. Es que no sé cómo... Aquí ya. Esta parte de acá, mamitas, este es el monte de Venus. Aquí tenemos los labios mayores, labios menores, clítoris. Esta es la uretra, o pues por donde sale la orina, y este es el orificio vaginal, y este viene siendo el ano. Estos son los genitales externos, a grosso modo. Aquí vamos a pasar a los genitales internos. Entonces, esta es una vista, esta es la parte del frente de la mamita, esta es la parte de atrás, aquí estaría la cola. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este es el huesito del pubis, esta es la vejiga, donde va a estar la orina. Esta parte de acá es el útero, que es donde el bebito se va a implantar, donde va a crecer. Esta parte de acá es el conducto vaginal o la vagina, el cervix. Aquí tenemos, en la parte de atrás podemos ver una trompa de falopio y esto de acá es un ovario. Y esta parte de acá atrás es la parte del colon, del intestino grueso, y acá ya sería esta parte de acá el ano, la ampolla del recto y bueno. Y esto es otro acercamiento para pues ver lo que es el útero, trompas de falopio y ovarios. Y esta parte de acá sería la vagina y este es el cervix, que es donde les hacen la prueba de la citología. Eso es lo que se ve. Entonces, también un poco de anatomía normal del seno. Tenemos acá que esta parte externa
más cafecita es la areola, no areola, sino areola. Esta parte de acá es el pezón y por dentro vamos a ver que el seno tiene bastante grasita y tiene todas estas cositas de acá que son las glándulas por donde, o sea, las glándulas que me van a producir la leche, que van a pasar por todos estos tubitos que vemos y van a salir. Una vista lateral del seno, la grasita del seno, todas las glándulas que hay y por donde van a salir la leche que se produce en estas glándulas. Entonces, ¿qué me va a pasar en el cuerpo cuando yo estoy embarazada? Entonces, vamos a ver que en el útero va a presentar una serie de cambios que se darán pues, debido al estímulo hormonal y a cómo se adapta al crecimiento del bebé. Entonces, el músculo del útero va a aumentar de tamaño y a partir de la semana 20, pues ustedes van a empezar, puede que presenten contracciones no dolorosas, entonces que sientan como que se pone duro o así. En cuanto a la vagina va a tender a cambiar su color normal por el de un rojo como si fuera vino, como un vino tinto, un rojo vinoso, y aumentarán los fluidos que produce al final del embarazo. Mamitas, el flujo normal del embarazo es un flujo blanquecino que tiene poco olor y que tiene un aspecto más bien lechoso. En cuanto a la vulva o al monte de Venus, vamos a decir también que puede tener un color violáceo, puede aparecer inflamación en la zona y que se pueden anotar como unas venitas varices, como unas venitas inflamadas a medida que el embarazo avanza. En cuanto a los senos, ellos van a presentar un aumento en la sensibilidad, puede ser un poquito molesto, pueden tener una sensación de hormigueo en el pecho, la región de lo que es la areola y el pezón se van a volver un poquito más oscuras. Pasados 2 meses de embarazo, los senos van a empezar a aumentar de tamaño y al final del primer trimestre, en algunas mamitas, puede que noten la salida de un líquido claro como amarillento y espeso que se llama calostro, que es la primera leche que se va a producir. Pero, mamitas, esto no le ocurre a todas las mamás, entonces no se asusten si no les ocurre. No, bueno, en cuanto al peso, el peso se va a ver aumentado gradualmente a lo largo de estos meses. Pueden subir entre 8 y 12 kilos y entonces en el primer trimestre normal ganar 1 kilo, en el segundo trimestre del embarazo pueden ganar 4 kilos y en el tercero pues es normal que ganen alrededor de 5 kilos. Esto depende mucho de la mamita, depende mucho de su fisiología. En cuanto a cambios que se puedan ver en la sangre, las mamitas van a presentar una anemia normal, una anemia que es, por decirlo así, natural durante el embarazo, y por esto es necesario que aumenten la ingesta de hierro, o en algunas mamitas se les dan suplementos de hierro. En la piel pueden aparecer manchas por aumento en la pigmentación, pueden aparecerles manchitas en la cara, pueden aparecer lo que les decía, que, que son las areolas y los pezones se les van a poner un poco más oscuros, los genitales también pueden ponérseles un poquito más oscuros, y en algunas mamitas va a aparecer algo que se llama la línea alba, que yo no sé si algunas mamitas la han visto, que es una línea que puede ir desde el ombligo hasta el pubis, o puede ir alrededor del ombligo y subir un poco más hacia el pecho. Es totalmente normal que aparezca esa línea. Todos estos cambios van a ser debido pues, a todas las hormonas que está produciendo su cuerpo. Las estrías también suelen aparecer a lo largo del tercer trimestre del embarazo, no suelen desaparecer, tienen un color rojo que puede pasar a volverse blanco y mamitas, para evitar un poco el daño por las estrías, mantengan muy bien hidratada la piel, échense cremita, cuídense muy bien la piel. Una cosa con respecto a la aparición de la coloración en la piel.
Entonces hay algunos síntomas que, bueno, algunos signos que son como muy molestos para las mamás, como por ejemplo que hay algunas que las axilas se ponen oscuras, como que si estuvieran manchadas. La otra es que también en la zona genital, en la piel, como entre los muslos y todo lo de la vulva también se puede poner de ese color oscuro, o el famoso paño, que son las manchas que aparecen en las mejillas. Eso es producto del cambio hormonal y especialmente de la progesterona durante el embarazo. Esas cosas, esos cambios resuelven después de pasar el puerperio, que el puerperio son más o menos 40 días. Entonces, esas resuelven. Con respecto a lo que decía el doctor de las estrías dependen mucho de la calidad de piel que tenga la mamá, ¿sí? O sea, hay mujeres que tienen, digamos, un colágeno eh, más firme o más fuerte en la piel, entonces tienen menos riesgo de hacer estrías, y hay otras que el colágeno es un poco más como débil, entonces pueden aparecer esas estrías. Usualmente sí es cierto que las estrías no desaparecen del todo, pero sí en la mayoría de las mujeres esas estrías como que pierden la coloración. No son así rojas o vinotintas como se les ponen a algunas mujeres durante el embarazo, sino que como que pierden la pigmentación y no se logran notar tanto. Realmente no hay alguna medida específica que ayude a que no salgan las estrías. La que le van a salir estrías le salen, pero sí es importante cuidarse la piel para que esas estrías no continúen hiperpigmentadas, es decir, de color morado, después de todo el proceso del embarazo. Listo, continuemos. Listo, entonces ahora vamos a hablar como tal de los cambios en los diferentes sistemas, pero ya como tal en las mamitas y no en los bebés. Juli, ¿lo puede acercar un poquito más, por favor? Eso. Entonces vamos a empezar hablando con lo que es el aparato circulatorio y el corazón, donde vamos a ver que va a aumentar como tal lo que son los latidos por minuto, la frecuencia cardíaca, va a disminuir la tensión arterial, la presión arterial va a disminuir, va a haber una circulación más lenta como tal en el cuerpo, especialmente lo que es las piernas, y pues esto nos va a ocasionar que las piernas aparezcan lo que son las varices, las arañitas, y pues también que haya, las piernas estén más hinchadas, que haya una hinchazón como tal mayor en las piernas, básicamente, y pues esto se explica, como ya les dije, pues porque hay un aumento de la frecuencia y pues la circulación es más lenta. ¿Listo? Luego, a nivel del pulmón, Julio, ¿eh? A nivel del aparato respiratorio, va a aumentar como tal la frecuencia respiratoria. Entonces, va a aumentar como tal el número de respiraciones por minuto. Incluso eso puede llegar a causar que las mamitas se sientan como fatigadas, que sientan como esa sensación de falta de aire. Y pues esto básicamente también lo explicamos por los cambios, digamos, de la circulación, del peso, todo este tipo de cosas. Luego, en el aparato urinario, entonces propiamente lo que es la vejiga, los riñones, todo esto, va a aumentar la necesidad de orinar. La mamita siente la urgencia o más veces la necesidad de ir al baño y evacuar como tal lo que es la vejiga. ¿Y por qué? Básicamente porque, como lo vimos al principio, el útero crece y como la vejiga es, digamos, el órgano que está más cercano, el útero va a comprimir la vejiga. Entonces, al comprimirla, va a haber menos disponibilidad o va a ser más pequeña para almacenar orina. Entonces, las mamitas van a necesitar más veces ir al baño para evacuar la orina. Entonces, básicamente es por eso. A nivel del aparato digestivo, pues bueno, ya hablamos un poquito de los cambios como tal de las náuseas, el vómito, esto ya lo hablamos más arribita, lo habíamos hablado a fondo, pero igual va a haber cambios en el apetito, pues va a haber propiamente la sensación de náuseas y vómito. Y muchas veces estos cambios se deben por acción de hormonas. Entonces, principalmente hay una hormona que actúa sobre lo que es la función como tal digestiva, que es la gonadotropina coriónica humana, que es una hormona que tiene una función principal como tal de regular todo lo que es los sistemas
endocrinos, bueno, los sistemas del cuerpo, pues, y pues esto nos va a llevar también a favorecer lo que es la náuseas y el vómito. También, como ya lo dije, las mamitas pueden sentir esa sensación de ardor, como de reflujo, y pues muchas veces también el estreñimiento va a ser un síntoma que frecuentemente van a sentir las mamitas, y también es causado a veces por lo que, bueno, es causado también por lo que es la presión, o bueno, el útero, como ya lo dije, no solo comprime la vejiga, sino también comprime un poco el intestino, y pues eso hace que digamos, como la función digestiva sea un poquito más lenta, y eso nos genera estreñimiento. Y finalmente, lo que es el sistema, pues, músculo-esquelético propiamente, pues, primero que todo vamos a ver que las mamitas van a sentir lo que es un dolor o una compresión a nivel de la espalda y de la cadera, un dolor lumbar como tal. ¿Esto por qué se debe? Porque pues al crecer el estómago, al crecer, perdón, la pancita, pues el cuerpo como que compensa ese peso, y vamos a tener un signo que es una lordosis progresiva. ¿Y eso qué es? Básicamente es esa curvatura que hay en la espalda y que se da propiamente en la columna para compensar el peso que tiene propiamente pues el útero y pues la pancita de la mamá. ¿Listo? Una cosa con respecto a esta parte es que cuando es muy frecuente que a las mamás por el peso del abdomen y también de las mamas aumentan de tamaño y de peso durante el embarazo porque se están preparando para la lactancia. Entonces, es frecuente que por ese peso y por esto que están mostrando los doctores ahí, esa curvatura en la columna, precisamente presenten dolor en la zona lumbar o presenten dolor en la zona púbica. Entonces es muy importante prepararse para eso, incluso antes del embarazo, con ejercicios que ayuden a fortalecer toda la musculatura del abdomen o lo que llaman el core, todos los músculos de la pelvis, para que, digamos, que ayuden a sostener esa columna y sea como más fuertes para soportar ese cambio. Durante el embarazo también es súper importante hacer ejercicio, especialmente de la zona de la pelvis, y si presentan dolor en la espalda o en la zona púbica, no tienen por qué soportarse ese dolor todo el embarazo. Deben preguntárselo a su médico que esté haciendo los controles prenatales, porque nosotros las podemos enviar a programas de fisioterapia en donde les aplican algunas medidas para manejar ese dolor, y también les enseñan algunos ejercicios para hacer en casa que puedan ayudar a fortalecer todos los músculos del core y de la pelvis, en aras de mejorar el dolor y también de prepararse para el momento del parto. Listo, sí. También pues toca tener en cuenta aquí que muchas veces ese dolor como tal que sienten las mamitas, más que todo a nivel del coxis, es por mala posición al sentarse. Muchas veces incluso pues uno lo alcanza a ver, por ejemplo, cuando van a las consultas y todo este tipo de cosas, que cuando se sientan como que se recuestan y coloquialmente se echan en la silla. Y eso también hace que haya como más presión a nivel del coxis, y pues esa mala postura pues hace que haya mayor dolor, y pues digamos no va a ser beneficioso como tal para la mamita. Entonces lo ideal, como dice la doctora, es que también haya como ciertas actividades o ciertas como posturas, o incluso pues si se pueden ir a programas como tal de fisioterapia para que esto digamos mejore y pues no haya menor dolor, o incluso no haya dolor como tal propiamente hablando a nivel de la espalda y pues de la cadera. ¿Listo? Y pues ya finalmente vamos a ver que, como lo mostramos al principio, las mamitas van a pasar de esto, que es la imagen propiamente de lo que es la estructura del útero, la vejiga, lo que es el intestino, y vamos a pasar a esto, un crecimiento del útero. El útero comprime los demás órganos, se curva, o hay una curvatura más, digamos, pronunciada como tal de la columna, y pues todos los cambios que ya abordamos a lo largo como tal de esta charla. Esto ahí en esa imagen es muy importante que las mamás puedan ver lo que está pasando con su vejiga.
y eso explica un síntoma que para ellas muchas veces es muy molesto. No sé si pueden señalar ahí la vejiga. Un síntoma que es muy molesto, y es que hay momentos en los que incluso se les llega a salir la orina en los últimos 3 meses del embarazo, y es precisamente porque el peso del bebé, un bebé al final del embarazo puede pesar 2.500 gramos, es decir, 5 o 6 libras, sobre pues un órgano pequeño que está lleno de agua. Entonces lo que hace es como si yo espichara una bolsa que está llena de agua y se puede salir la orina. O la otra es que tienen un síntoma que es la urgencia urinaria, o sea, el deseo de ir a orinar ya, porque si no van ya, se sale la orina. Entonces, yo sé que ese síntoma es molesto, y la recomendación ahí, pues digamos que no hay ningún medicamento ni ninguna forma como de controlarlo farmacológicamente, pero sí es muy importante que no aguanten las ganas de orinar, o sea, que estén desocupando la vejiga frecuentemente, para que no tengan ese síntoma molesto. Y la otra cosa es que también por esa compresión que se está haciendo sobre la vejiga, se puede predisponer a las infecciones urinarias. Entonces, la recomendación ahí es que no se aguanten las ganas de orinar y estén desocupando la vejiga La idea de frecuentemente. pasar un solo documento, ¿cuál es? Por ejemplo, yo que roto en el infantil, planilla del infantil, en noviembre, coloco los nombres de mis compañeros, programa Nico, ginecología, Nico, Nico. Nico, tiene el el micrófono abierto. documento importante, si no, no se carga Nicolás. nada. Mi rota. Nicolás, Ya lo muteé, ya lo muteé. listo, sigamos. Estos son de 2 pulgadas. Entonces, ¿qué va a ir sucediendo? Digamos, normalmente, con 4 adultos de 2 Para pulgadas, terminar. se atiende muy bien, Eso. digamos, 18 pavos. Entonces, en la medida que yo voy avanzando en este es como el pasillo. Bueno, ahora sí continúo con ustedes. Qué pena, hace rato tuve problemas con el internet. Entonces, ya para cerrar esta charla, este conversatorio que hemos tenido acerca de los cambios fisiológicos, físicos que pasan las mamás en su embarazo. Entonces, por medio de la doctora, les vamos a pasar esta cartilla, digamos, esta pequeña cartilla que les mostramos. ¿Para qué? Para que ustedes en sus casas vayan mirando ya más tranquila, con un poquito más de tiempo, cuáles son los cambios que ustedes tienen durante su embarazo. Hay unas mamitas pues que ya tienen unas semanas, unas menos, no todas están en los mismos, digamos, trimestres, las mismas semanas de gestación. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes en casa hagan el ejercicio, la mamita que desee dibujar en una cartulina, en una hoja que quede muy bonito el cuerpo y pueda señalar cuáles son estos cambios por los que está pasando, y asimismo esos cambios cuando tengan digamos, los controles prenatales con su ginecólogo, con su médico, le puedan informar. Y digamos que esto va a ser como lo decía mi colega, hay muchos cambios que por las mamitas a unas les dan, a unas no les pasan, pero digamos que esto es como para llevar como una referencia de qué es por lo que está pasando mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar, digamos, esa tarea para desarrollar en casa. Y ya para llevarte a casa, antes de cerrar ya con esta charla, hay alguna mamá que tenga alguna pregunta respecto a lo que se habló, que podamos, digamos, darle una solución, darle una respuesta? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame. Mi pregunta es acerca de la etapa de lactancia. Si yo tengo implantes mamarios, entonces eso va a afectar como esa etapa, la lactancia que yo le pueda dar a mi bebé. Bueno, Ok, no sé si... sí, dentro siga. de las compañeras que estuvieron hoy, ellas saben la respuesta. Entonces, ¿quién nos quiere contar? Bueno, mi nombre es Sofía, yo estuve en la consulta de hoy. Pues la verdad, no te afecta. ¿Por qué? Porque en sí
el implante que se te coloca, es como entre el músculo. Si tuvieran una foto, te lo mostraría. Esto, no, Pero, o sea, ellos la pueden parte, poner la fotico ahí del seno, devuelvan la diapositiva y pónganle la foto del seno que pusieron inicialmente para que la doctora pueda explicarles. Ya, doctora, un momento. ¿Ahí están mirando la pantalla? Sí, señor. Listo. Creo que no está. Esta. Pero no la vemos son las diapositivas. Ah, ya, doctora, un momento. Pero síguele contando, Sofía, mientras ponen la imagen. Entonces, ¿qué? listo. Entonces, básicamente en el seno encontramos que hay una parte en donde está la glándula en sí, que es como lo que está más cercano a la pielecita, ¿sí? Ahí Que está. son estas bolsitas como rosaditas que vemos acá y que van a confluir en unos tubos hacia el pezón, ¿sí? Esa es la parte donde se va a secretar la leche y va a estar rodeada por como unas bolsitas de grasa, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá más rosadito, hacia el fondo, hacia el lado izquierdo, es el músculo. Más o menos debajo de este es donde te colocan el implante. Entonces en sí no va a afectar la lactancia, ¿sí? O sea, las glándulas van a estar íntegras y esa leche va a poder salir. Así es. Entonces, lo que te dice la doctora Sofía, es cierto, no tiene ningún problema la lactancia con implantes mamarios, porque los implantes mamarios se ponen detrás del músculo, que es lo que están señalando ahí con la flechita. ¿Sí? Entonces, y lo que está adelante, que es de color amarillo, y que en el centro tiene como unas bolitas rosaditas de color claro, esa es la glándula mamaria, ¿sí? Y pues el pezón donde sale la leche. Entonces, ahí no hay ninguna contraindicación, no hay ningún problema con la lactancia, porque las prótesis están pues lejos de la glándula y no interfieren en ningún momento con la producción y la excreción de la leche. ¿Listo? No sé si nos hicimos entender. Sí, sí, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Esa pregunta que nos hiciste es súper frecuente y es muy, muy buena pregunta porque muchas mamás se la hacen y no conocen la respuesta. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de las mamitas. Bueno, parece que no, entonces sigamos. Listo. No, doctora, ya, bueno, ya para finalizar, pues esperábamos si de pronto alguna de las mamás nos quiere compartir si esta información le gustó o no le gustó, le pareció útil, había cosas que de pronto no sabían, era más o menos como para hacer, digamos, como un comentario final, digamos que ya hemos explorado los cambios físicos, el tema de las náuseas, de la comida. Posteriormente en los otros conversatorios vamos a ahondar más en cambios y en otras etapas del embarazo, pero pues esperamos que esto les haya servido mucho la parte de los mitos. Hay que empezar también, ustedes como mamitas, empezar a desmentir esas, digamos, como esas creencias que de pronto pueden causarle preocupación a otras mamás, ¿sí? Entonces, digamos que ese era el objetivo de este conversatorio. Y ya para finalizar, pues queríamos cerrar solo con esta frase. Dice, tomar la decisión de tener un bebé es trascendental. Significa decidir que desde ese momento tu corazón empezará también a caminar fuera de tu cuerpo. Y ya esto es lo que queríamos contarle, doctora. Muchas gracias.